Buenas tardes, amados visitantes. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Obreros. Es para mí un privilegio estar con ustedes y poder facilitarles este estudio para su crecimiento espiritual, para su edificación, preparándose para usar bien la palabra de verdad. Vamos a iniciar hoy con la regla de estudio número 9. La regla de estudio, el nombre largo, dice: tome siempre el pasaje literalmente hasta que sea imposible hacerlo. La Biblia emplea figuras retóricas que no son literales, pero son obvias. Si se trata del simbolismo, claramente se lo indica. La Biblia, recuerde que se explica a sí misma, comparando las escrituras con las escrituras. Bueno, ese es el nombre largo del estudio. Por el momento, entonces, vamos a dar inicio a nuestra presentación. Y obviamente el nombre corto que le he colocado a la regla se llama: tome siempre el pasaje literalmente hasta que sea imposible. A manera de introducción, recuerde, lea la Biblia. La Biblia tiene, cada escritura tiene tres partes. La parte histórica. Bueno, esa parte histórica usted la debe leer de manera literal. De manera literal hasta que cuando se encuentra en una situación donde no se entiende al leerla literal, usted entonces a partir de ahí usa las figuras. Las figuras. Por ejemplo, vamos a ver. Salmo 1. Vamos a buscar Salmo 1. Dice el Salmo 1. Y de paso es una canción que entonamos generalmente. A ver si usted se acuerda. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Muy bien. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hasta ahí lo hemos podido leer de manera literal y entendemos cuáles son las características de un varón bienaventurado, de una persona bienaventurada: aquella que no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores, no se sentó en silla de escarnecedores. Sin embargo, se ha deleitado en la palabra de Dios, y en su ley, en su palabra, medita de día y de noche. En la Biblia medita de día y de noche. Pero aquí entonces viene una parte, dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Si nosotros estamos hablando de los árboles, sabemos que un árbol plantado junto a corrientes de agua es un árbol que está bien nutrido, está recibiendo agua constantemente, va a dar fruto en su tiempo, en la temporada que le corresponde. Sus hojas no se va- sus árboles, sus ramas no se van a secar, sus hojas no se secan, su hoja no cae porque no se está secando el árbol, porque no necesita agua, pues porque tiene todo el alimento que requiere. Pero realmente aquí no estamos hablando de un árbol, estamos hablando de las personas. Así que ya esto es una figura. Por lo tanto, siempre sencillamente debemos leerlo de manera literal hasta cuando nos encontremos una figura, y la Biblia nos va a indicar claramente que esto se trata de una figura. Dice: y todo lo que hace prosperará, no así los malos. Ven que volvemos entonces a hablar de personas, personas que no andan en los caminos de Dios, personas que sí andan en caminos de pecado. Hablemos de lo que significa literal. Literal significa conforme a lo que la letra está diciendo. O sea que es exactamente lo que dice la palabra. Exactamente en el sentido literal. Eso es literalmente. Por ejemplo, cuando estamos hablando de pan, es el pan que comemos. Cuando estamos hablando de una oveja, es esta oveja que da lana. Cuando hablamos de agua, es el agua que bebemos. No hay que buscar un sentido oculto de la palabra o algo así por el estilo. Cuando se refiere a la palabra en el uso literal, es exactamente lo que significa.
La Biblia te va a decir exactamente lo que quiere decir. Por eso cuando leamos la Biblia, entendámosla exactamente como la estamos leyendo. Esto es leer la Biblia de manera literal. Pero como lo dije anteriormente, también existen las figuras retóricas. ¿De qué se tratan las figuras retóricas? Bueno, son figuras al hablar. Es el arte de decir las cosas bien. Para, para agregar belleza, elegancia al lenguaje, entonces se insertan figuras retóricas en lo que se está exponiendo o en lo que se está diciendo. Por eso, por darles un ejemplo, cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida, si lo queremos leer literal, vamos a tener problemas, porque el pan no da vida, el pan es un alimento. Entonces, obviamente, ya ahí no se trata del pan que comemos. Él lo dice, yo soy el pan de vida. Es imposible entender la palabra pan literalmente en este contexto. En esta conexión, pan es una figura retórica que simboliza que tener a Jesús te da vida. Que al tú tener entonces ese pan de vida, al tú llevarlo dentro de ti, tú tienes la vida eterna. Podemos ampliar esto y decir que como es nuestra comida diaria, así también esa vida diaria nos sostiene en esta tierra. Jesús es el único que puede sostener la vida espiritual. De paso lo estudiamos anteriormente en Colosenses 3:16, que Jesús es el que sustenta toda la creación. Otro ejemplo que podemos encontrar en las Escrituras, en Lucas 2:35, vamos a ver, dice la palabra de Dios, Lucas 2:35, donde el viejo Simeón, ¿se acuerdan? Profetizó el efecto de la vida de Jesús en el pueblo de Israel. Y él le dice a María, dentro de parte de lo que le dijo a María, le dice, y una espada traspasará tu misma alma. La Biblia muchas veces usa la palabra espada literalmente, empuñó la espada, tomó la espada. Esos son momentos en que la espada se entiende literalmente. Pero en este momento no podemos interpretar de que realmente una espada literalmente traspasaría el alma de María. Sencillamente, porque la espada es un arma de guerra y no se está refiriendo en este pasaje a un arma de guerra, no se refería a que María iba a morir traspasada por una espada. Esto sería una mala interpretación de la Biblia, nos traería errores de interpretación bíblico. Aquí la palabra espada es usada como una figura retórica y significa que como una espada causa dolor, físicamente también el alma de María iba a sufrir un gran dolor cuando viera a Jesús morir en la cruz. Se refería más bien al dolor. Como la espada produce dolor, María también sufriría dolor. Otro ejemplo, las alas, ¿verdad? Tenemos las alas de las aves, plumas, y también vamos a relacionarlo con escudo. Bien, en el Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Este versículo habla de lo que Dios hace, pero Dios no es un ave, Dios no es un pájaro, así que no vas a estar debajo de sus alas literalmente. Esta es una figura retórica que de manera viva y expresiva nos dice que Dios nos guarda. Las palabras escudo y adarga también son figuras retóricas que significan que la verdad de Dios nos protege. ¿Qué quiere decir adarga? Por cualquier cosa, es un escudo pequeño, es un escudo pequeño que se usaba en la guerra que era de cuero ese tipo de escudo. Entonces, Dios bajo sus alas, bajo sus plumas nos cubrirá.
como escudo. Tampoco Dios tiene un escudo literalmente. Todo esto es figuras retóricas. Pero lo que sí no debemos pasar por alto es que nos va a cuidar. La verdad de Dios nos protege. Muy bien, esto por darles algunos ejemplos de, de figuras retóricas. Ahora, pasemos a lo que es el simbolismo. En el caso del simbolismo, el simbolismo es una forma de arte que se expresa a través de símbolos. Un símbolo es una figura que representa otra cosa por medio de su semejanza. Así un símbolo también puede llegar a ser una figura retórica. Por ejemplo, Salmos 44.3. En el Salmo 44.3 dice, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo, y la luz de tu rostro. ¿Qué simboliza este brazo en este pasaje? La fuerza de Dios. En el Salmo 89, del 20 al 21, dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá. ¿Qué significa? El brazo, mi brazo, ¿verdad? También lo fortalecerá. Significa la fuerza. Estamos hablando de lo mismo. Es un simbolismo. No es el brazo de Dios literalmente que va a llegar así a agarrar a David y lo va a fortalecer. Se refiere a la fuerza. Es un simbolismo. Muy bien. Por otro lado, Primera de Samuel 2:31 nos da otro ejemplo diferente. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no huya anciano en tu casa. Brazo, en este caso que simboliza fuerza, y casa simboliza familia. Miren la belleza de lo que podemos encontrar entonces en este pasaje. Y además en Jeremías 17:5 vamos a ver otro uso para ese mismo simbolismo. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. En este caso, hermanos míos, brazo simboliza la fuerza. Poner carne por su brazo significa confiar en la fuerza humana, o sea, en la carne, en tu fuerza humana, fuerza carnal, y no entonces en la fuerza de Dios. Cuando leemos, otro ejemplo que podemos aquí, vamos a ver si está en la siguiente diapositiva. Cuando leemos Jeremías, perdón, cuando leemos Juan 19:17, cuando está en el escenario donde Jesús está cargando su cruz, solamente podemos tomar la palabra cruz literalmente, como la cruz de madera usado por los romanos para ejecutar a los criminales condenados a la muerte. Si comparamos este pasaje con cuando Pablo dice en 1 Corintios 1:18, habla de la palabra de la cruz, no pensamos más en la cruz de madera, y ahí no se refiere a la palabra de la cruz, la palabra de esta cruz hecha con madera, sino pensamos en todo lo que representa, lo que significa la cruz, en la que todos creemos. La cruz entonces se ha convertido en un símbolo de lo que Jesús ha hecho por nosotros. No un tema de madera, no que la madera tiene palabra, sino es la simbología de lo que es la cruz. Sin embargo, en Juan 19:17, ahí sí, la cruz sí es literal, la cruz que cargó Jesús, la cruz en que fue Jesús crucificado. A manera de conclusión, mis hermanos, ok, aquí entonces, a manera de conclusión, mis hermanos, la Biblia está llena de figuras retóricas y de símbolos, pero siempre dice exactamente lo que quiere decir, aunque se dice en figuras o en parábolas. Podemos ver en el contexto si debemos entender un pasaje o una palabra específica de manera literal o si no cotejar, escudriñar para ver si es una figura retórica o si es
un simbolismo. Eso debemos tomarlo en cuenta cuando estamos leyendo en la Biblia. La Biblia nos lo va a decir por medio del contexto. Recuerda, la Biblia siempre se explica a sí misma. Jesús enseñó muchas veces a través de parábolas, pero siempre lo explicó de una manera que él sabía que el que de verdad tenía un corazón dispuesto a entender, lo entendería. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ora, ora, hermano mío, que estás sintonizando este video en este momento, porque tenemos que confiar siempre en el Espíritu Santo, que como lo hemos aprendido anteriormente en otra regla de estudio bíblico, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Haciendo un repaso, recuerda que hemos visto hoy que la Biblia se lee literalmente hasta que ya sea imposible, hasta que ya no lo puedas leer. A partir de ese momento debes pasar a tomar en cuenta figuras retóricas y simbolismo para poder conocer el significado de lo que Dios te quiere decir por medio del pasaje. Hermano mío, gracias por participar en este tiempo de Escuela de Obreros en el curso Cómo estudiar la Biblia. Estamos estudiando 15 reglas de estudio bíblico y esta es la regla número 9. Regla número 9. Pues bien, me despido en esta ocasión y será hasta la próxima. Si viene Cristo primero, entonces nos vemos en los cielos. Dios te siga bendiciendo. Amén.